Vamos a volver con el tema del régimen de regularización de activos o blanqueo. Novedades tenemos por parte de la reglamentación, tenemos un decreto, tenemos dos resoluciones generales de la administración tributaria y algunas aclaraciones de importancia en el tema que vamos a terminarlo luego con algunos casos prácticos para ver cuál sería, desde nuestro punto de vista, las interpretaciones que habría que darle a los mismos. Y vamos a comenzar entonces repasando el esquema básico que tiene el blanqueo. Este esquema básico parte de blanqueo de bienes en general, excepto un blanqueo especial que es el depósito de dinero. Este esquema básico es el que está previsto por el artículo 28 de la ley. Y este esquema básico tiene estas consideraciones que estamos nosotros marcando, es decir, las distintas etapas, 3 etapas, como todos sabemos, para la adhesión. Ese periodo de adhesión entre las 3 etapas, la primera que ha comenzado ya el 18 de julio y llega hasta el 30 de septiembre, tenemos la fecha límite para presentar la declaración jurada, para pagar el saldo resultante, que sería el 30 de noviembre del 2024, y la alícuota aplicable sobre el excedente de los $100.000, que como sabemos es el 5% en la primera etapa, el 10% en la segunda y el 15% en la tercera. Este es el esquema general que tiene el blanqueo. Pero tenemos supuestos especiales de exclusión de base imponible y estos supuestos especiales son los que están contemplados en los artículos 31, 32 y 33 de la ley. El artículo 31 se refiere al dinero en efectivo en el país o en el exterior que sea depositado o transferido a una cuenta especial. Para esto tenemos una fecha límite. La fecha límite para hacer el depósito del dinero en efectivo en la cuenta especial, no es cualquier cuenta, es hasta el 30 de septiembre del 2024. Y después tenemos los otros dos supuestos que son los casos de dinero depositado en cuentas bancarias del exterior o de títulos valores depositados en entidades del exterior. En estos dos casos, y solamente para estos dos casos, hay dos alternativas distintas. Que el contribuyente tome la opción de hacer la transferencia de esas cuentas del exterior a las cuentas especiales del país, en cuyo caso estamos en régimen especial, o, segunda alternativa, que el contribuyente no haga la transferencia a cuentas especiales del país, o sea, se quede con el depósito en el exterior, y por lo tanto, esto que era un supuesto especial de base imponible se reincorpora al esquema general y se aplica entonces ese esquema general que ya vimos está previsto por el artículo 28. Aquí entonces tenemos el resumen de lo que para nosotros es el esquema general que persigue el blanqueo. Las etapas, entonces, bueno, lo reiteramos de una forma distinta, con las fechas de adhesión, las fechas límites para la declaración jurada y las alícuotas, sabiendo que la ley le ha otorgado una facultad al Poder Ejecutivo para prorrogar estas fechas hasta el 31 de julio del 2025. Y al respecto, la reglamentación, el decreto reglamentario, justamente respecto de esta facultad que se le ha otorgado al Poder Ejecutivo para prorrogar las fechas
de manifestación de adhesión y de pago obligatorio, dice la propia reglamentación que haber que considerar los plazos que aseguren que en cada una de las fechas señaladas media una diferencia que no podrá ser menor a 3 meses. Es decir, de establecerse esta prórroga, deberá contemplarse que haya fechas distintas para las 3 etapas, como hoy lo tiene la ley. Vamos ahora a pasar a este tema del régimen especial del depósito de dinero en efectivo. Ya sabemos que el tema fundamental es que se deposite en la cuenta especial y esto se tiene que hacer hasta el 30 de septiembre del 2024. En oportunidad de ese depósito no va a haber retención, no va a haber incidencia del impuesto especial sobre ese depósito. Como tampoco lo va a haber en todas las circunstancias que está mencionado más abajo. O sea, si el saldo, ese saldo depositado se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2025, o si destino una parte de este saldo para pagar el impuesto especial o el pago adelantado del 75%, o si el contribuyente decide elegir alguno de los instrumentos financieros elegibles, que lo vamos a ver luego, o si hace transferencias a cuentas especiales de terceros, o en el caso de operaciones onerosas documentadas hasta $100.000. Hasta $100.000. En este caso, tenemos que contemplar que la transferencia para este tipo de operaciones inclusive puede ser anterior al 30 de septiembre. En cuyo caso, si esto es así, el contribuyente deberá declarar ante el banco interveniente las operaciones debidamente documentadas previo a dicha transferencia. Obviamente, si las transferencias se realizan desde el 1/1 del 26 en adelante, esta sería la sexta alternativa, en ningún caso corresponde retención. La pregunta entonces sería, ¿cuándo corresponde la retención? Cuando estamos ante otra transferencia que se realice entre el 1 de octubre del 2024 y el 31 de diciembre del 2025, que no corresponda a los supuestos que mencionamos antes, en cuyo caso el banco deberá hacer una retención del 5%. Y acá queremos insistir con un punto. Para realizar el depósito en efectivo, debe realizarse ese depósito como único plazo hasta el 30 de septiembre del 2024. Con esto, el legislador genera una presunción en el sentido que ese dinero en efectivo estaba en existencia el 31 de diciembre del 2023, requisito para poder blanquearlo. Pero no se aplica la regularización por etapas, como sí lo vimos en el esquema general para este caso de depósitos en efectivo. Y aquí también la norma reglamentaria viene con otro aspecto, que es el caso del contribuyente que va a hacer una regularización respecto del cual también lo van a hacer los parientes indicados en la propia ley, que son los ascendientes y descendientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad por cónyuges o convivientes. En este caso, el criterio que se aplica es que el impuesto especial se va a determinar individualmente por cada uno de los contribuyentes indicados, excepto respecto de la franquicia de esos $100.000 que deberá prorratearse entre los sujetos que resulten involucrados. Y aquí entonces aparece esa norma de la reglamentación del artículo 14
que se establece que esta proporción respecto de la franquicia va a ser hecho respecto de aquellos parientes que están a cargo del contribuyente. O sea, limita la reglamentación el alcance de esta franquicia. Si esos parientes, que puede ser la esposa, que puede ser los hijos, no están a su cargo, van a hacer la determinación y van a tomar la franquicia de los $100.000. Pero solamente respecto de los que están a cargo, entonces van a hacer esa ponderación de la franquicia de los $100.000. Desde el punto de vista formal, se requiere una manifestación de la adhesión en las etapas que hemos mencionado, en cuya oportunidad hay que realizar el pago adelantado obligatorio de acuerdo a cada una de las etapas. También acá, importante este caso, porque de no realizarse el pago adelantado obligatorio en las fechas que ahí tenemos previsto, directamente se cae el beneficio y desaparece el blanqueo. Cosa distinta es, como vamos a ver después, si se hace el pago, se hace el defecto respecto de lo que es el 75% del impuesto, porque ahí sí tenemos una alternativa. Entonces, manifestación de la adhesión, pago adelantado obligatorio y después tenemos la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto especial, o sea, del saldo del impuesto especial. Esto es el mecanismo mirado desde el punto de vista de los aspectos formales. Bueno, acá hacemos alguna disquisición respecto de lo que es la adhesión al régimen. Por supuesto, la fecha clave de regularización, esa fotografía que nos marca el legislador, que es el 31 de diciembre del 2023, con los requisitos en el sentido que en el momento que hacemos la adhesión no tenemos que aportar ninguna documentación ni ninguna información adicional, y el efecto que tiene la fecha de adhesión en el sentido que define la etapa del régimen aplicable. También importante la posibilidad que el contribuyente puede regularizar en más de una etapa, o sea, podría regularizar en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, todos conjuntamente, pero en este caso, si el contribuyente recurre a la regularización de la etapa 1, 2 y 3, se va a considerar a todos los efectos que la etapa que corresponde en lo que hace la determinación va a ser la última de la adhesión. Bueno, por vía reglamentaria, la AFIP define cuáles son los requisitos. Uno de ellos es el tema del quid con estado administrativo, en principio sin limitaciones, que después esto fue modificado de la forma como ustedes pueden ver ahí en la filmina. Y también por vía reglamentaria se establecen aspectos reglamentarios complementarios respecto de la manifestación de la adhesión. Acá tenemos un poco un resumen del portal que tiene la AFIP respecto del régimen de regularización de activos, comenzando con la manifestación de la adhesión a la etapa 1 por el periodo hasta septiembre del 2024, el pago de la declaración jurada, la presentación de la declaración jurada hasta el 30 de noviembre, donde ahí aparece como aspectos centrales la manifestación de la adhesión, el pago adelantado y el pago del impuesto especial. En lo que hace a los datos iniciales, el portal nos pide periodo fiscal, etapa y la mención que tiene que hacer el contribuyente, que no está dentro de los sujetos excluidos que están mencionados en los artículos 39, 40 y 41 de la ley. En el caso de pago del impuesto especial en dólares, tenemos que consignar el monto de los bienes a regularizar, esto excepto efectivo. El tema de la familia a cargo, aquí también el tema de la regularización
cómo juega el importe de la franquicia, el pago adelantado, el impuesto especial y el saldo a ingresar, e inclusive el pago del impuesto en pesos, como vamos a ver seguidamente. Ya sabemos que a los efectos del impuesto especial de la regularización, el cálculo del impuesto especial debe realizarse sobre el total de los bienes susceptibles de ser realizado, menos o excepto los depósitos de dinero en efectivo, aplicando la escala respectiva, con la detracción de la franquicia de los $100.000. Y también acá tenemos en vía reglamentaria las disposiciones respecto del impuesto especial y del pago adelantado, tal cual hemos mencionado, que también está mencionado de la reglamentación de la FIP de los artículos 12 a los artículos 14. Hay una situación especial donde juega la excepción del pago del impuesto especial, que no va a ser en dólares, sino en moneda nacional, tal cual contempla la ley en el artículo 28 y la reglamentación en el artículo 15. Aquí sabemos que la ley le ha dado facultad al Poder Ejecutivo para establecer el ingreso de impuesto especial en pesos por bienes ubicados en el país y por aplicando las alícuotas correspondientes. Y entonces aquí es donde aparece la norma reglamentaria del artículo 15, que dice que para que se pueda dar esto, o sea, que el contribuyente pueda hacer el pago en pesos moneda nacional, únicamente es respecto de los contribuyentes que concurrentemente hubieran exteriorizado en forma exclusiva determinados bienes. ¿Cuáles son estos bienes? Inmuebles, acciones o participaciones societarias, títulos, valores, créditos de cualquier naturaleza, siempre, otro requisito, siempre que esos bienes estén medidos o expresados en pesos moneda nacional. Si la regularización se realiza en más de una etapa, debe considerarse, como dijimos, la última adhesión, y el impuesto deberá determinarse conforme lo establecido por la ley. En lo que hace a la determinación del impuesto especial y pago en moneda nacional, se va a convertir en pesos moneda nacional. El dólar se va a considerar al tipo de cambio comprador del Banco Nación al último día hábil anterior a la fecha de pago, y contempla además la reglamentación la situación que el contribuyente regulariza bienes con ingreso en pesos, pero luego regulariza otros bienes que no cumplan tales condiciones. En este caso, entonces, deberá hacerse la adecuación correspondiente. ¿Qué pasa con el blanqueo de los $100.000? Y acá hubo toda una interpretación importante de señalar que ha tenido ya también esta interpretación el visto bueno de la administración tributaria. En el blanqueo de los $100.000 tenemos dos tipos de blanqueo. O estamos regularizando bienes en general, salvo efectivo, o regularizamos efectivo. Si regularizamos bienes en general, excepto efectivo, la adhesión es por etapas, lo que dijimos, etapa 1, 2, 3. Pero si regularizamos en efectivo, también lo dijimos, es el depósito inexorablemente hasta el 30 de septiembre, mantenemos los fondos hasta el 30 de septiembre, salvo el caso que dijimos de operaciones documentadas, que podría llegar a realizarse esa desafectación de bienes inclusive antes del 30 de septiembre. En estos casos, en ambos supuestos hay características similares. No se aplica el impuesto especial, no se aplica retención del 5%, no se aplica el pago adelantado. Y acá surge
de alguna manera, esta interpretación de la utilización de la franquicia de los $100.000 en ambos supuestos. Para el primer caso, si yo regularizo bienes, excepto efectivo, tomo esa franquicia de los 100.000, que también se va a aplicar en la regularización en efectivo. Y esto tiene que ver justamente con lo que hablamos al principio, o sea, el esquema general y la desafectación para bienes en efectivo. Justamente lo planteamos de otra manera, decimos qué va a pasar en el caso de dinero en efectivo y después los distintos supuestos, lo estamos planteando de otra manera, donde no va a haber retención, donde no se va a pagar el impuesto especial, salvo el único supuesto de esa retención del 5%, si la transferencia es realizada antes del 31 de diciembre del 2025. La resolución del Ministerio de Economía 590 del año 24 de este año, nos dice cuáles son los instrumentos financieros elegibles para el contribuyente que hizo el depósito en efectivo, para lo cual entonces tiene una suscripción o adquisición de lo que vamos a ver seguidamente. En primer lugar, títulos públicos. Estos son títulos, bonos, letras y demás obligaciones emitidas por el Estado, tanto sea nacional, provincial, municipal o ciudad de Buenos Aires. Los certificados de participación o títulos de deuda de fideicomiso, que son aquellos destinados a la inversión productiva y financiamiento de pymes, con lo cual estamos hablando de todos aquellos que están colocados por oferta pública y con autorización de la CNB. Las cuotas partes de fondos comunes de inversión abiertos, inclusive los cerrados, también en estos casos, igual que las acciones y las obligaciones negociables, deben ser colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores. Y por último, otra alternativa de estos mecanismos financieros elegibles por el contribuyente, en todos estos casos debe mantenerlo hasta el 31 de diciembre del 2025, en las inversiones directas o indirectas en proyectos inmobiliarios que se inician a partir del 9 de julio, pero en esto se incluyen los que tienen un grado de avance inferior al 50% de la obra al momento, que obviamente tiene que estar debidamente acreditado. También es importante señalar que a todos los efectos fiscales, la evaluación de los bienes, la tenencia de la moneda, debe ser considerada teniendo en cuenta que el valor de incomposición al patrimonio del declarante es al 1 de enero del año 2024 y por lo tanto no debe considerarse la conversión en dólares, porque esa conversión en dólares solamente debe efectuarse a los fines de la determinación de la base imponible del blanqueo. La reglamentación, además, termina diciendo que a los efectos del impuesto a las ganancias no se podrá computar los bienes de cambio regularizados a la existencia final del periodo fiscal inmediato siguiente. En lo que hace a la evaluación de inmuebles en el país, nosotros tenemos que considerar tres aspectos: o el valor de adquisición, o el valor fiscal, o el valor mínimo, el que sea superior. Y esto debe estar convertido a dólares al tipo de cambio de la regularización que se fijó en 1.000 pesos. Ese valor mínimo, por la reglamentación, será el que surja de multiplicar por 4 la base imponible establecido a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o similares a la fecha de la regularización. Y se contempla el supuesto en que el valor de mercado del bien es inferior al valor mínimo.
Entonces, en este caso, se podrá presentar el contribuyente ante la FIP con la documentación pertinente para demostrar este supuesto y tomar como base el valor de mercado y no el valor mínimo. En el caso de los inmuebles en el exterior, el valor mínimo será el valor de mercado que surja de la determinación que se lleve a cabo con el mecanismo que hablamos anteriormente. Esta es la presentación que por presentaciones digitales se deben realizar. Para la evaluación de acciones tenemos que tomar el valor proporcional del último balance cerrado el 31 de diciembre con aumentos y disminuciones de capital, en el caso que no coincida con 31 de diciembre. Esos aumentos y disminuciones de capital se hacen con arreglo a la reglamentación de bienes personales y se debe aplicar la actualización de precios al consumidor. En el caso de los criptoactivos, acá se ha establecido que se van a considerar en el país, que son los únicos que pueden ser blanqueados, en la medida que se encuentren en custodia o en la administración del proveedor de servicios de activos virtuales y criptos ante la Comisión Nacional de Valores con la evaluación que es el que establece la ley, o sea, el valor de mercado al 31 de diciembre de 2023 o valor de adquisición el que fuera mayor convertido al tipo de regularización por 1.000 pesos. Y la reglamentación contempla el supuesto en que esos bienes no se encuentren bajo custodia de lo que hemos mencionado y entonces se le da una fecha especial que es hasta el 30 de septiembre para que esas colocaciones se transfieran a otras cuentas de las entidades que sí cumplan con esto, o sea, encontrándose en custodia o administración en la forma como hemos mencionado. Bueno, el tema de facturas apócrifas, ya hemos mencionado la posición que normalmente tiene la FIP en esta materia, en el sentido que esto no es regularizable, pero los distintos dictámenes de la Procuración y hasta la posición de la Corte que avaló en blanqueos anteriores la posibilidad de esta regularización. El bloqueo fiscal, que también esto presenta algunas dificultades, tenemos que recordar que acá la ley habla de los sujetos que han regularizado bienes al 31 de diciembre del 2023, más los bienes declarados por los ejercicios fiscales que cerraron al 31 de diciembre. Acá entonces aplica este bloqueo fiscal en el sentido de la regularización por cualquier bien o tenencia poseídos con anterioridad al 31 de diciembre del 2023. Esto, por supuesto, salvo que el fisco pueda detectar bienes que no hayan sido declarados, para lo cual tenemos que ver si eso que detectó el fisco supera o no supera el 10% de los bienes regularizados. Aquí aparecen entonces las normas reglamentarias y un aspecto importante que es el alcance, el concepto de la detección por parte del fisco, que es el conocimiento sobre la existencia del bien o tenencia no declarado y de la titularidad a la que arribe al fisco mediante cualquier actividad de fiscalización, no requiere otra cosa. Por vía reglamentaria se ha dispuesto también la exención del impuesto a los débitos y créditos, obviamente para favorecer este régimen, y en lo que hace a prevención de lavado ya sabemos que no tiene ninguna modificación, es decir, que aquellos que son sujetos pasivos, como puede ser el banco, como puede ser la FIP, va a seguir realizándolo. Vamos a cerrar entonces con algunos casos prácticos que hemos preparado, por ejemplo, este primer caso donde hay un pago de $10.000 realizado el pago anticipado, el impuesto especial da 25, con lo cual el contribuyente se da cuenta de que el pago adelantado es inferior al 75% y aquí entonces puede realizar una opción que es mantenerse en el blanqueo
ingresa la diferencia de lo que pagó con respecto a lo que quería pagar, pero incrementado en un 100%, de manera que el pago a cuenta no va a incluir ese incremento. La otra opción es directamente renunciar al régimen, o sea, salir. En este caso segundo, es la situación de la familia y la franquicia de los $100.000. Acá tenemos la situación del padre, la madre y 3 hijos. Solamente el tercer hijo se encuentra a cargo. Y en este ejemplo tenemos entonces lo que depositó cada uno, la franquicia de los 100.000, o sea, tanto la madre como el hijo 1 y 2, o sea, los que no están a cargo van a tomar los $100.000, pero en el caso del hijo que está a su cargo, tiene que prorratearse entre el padre y el hijo para determinar en definitiva el impuesto final. En el caso 3 tenemos un depósito en una cuenta especial por 400.000 pesos en la etapa 1 y 150.000 en la etapa 2, con lo cual determinamos el impuesto en la etapa 1, determinamos el impuesto en la etapa 2 y tenemos que descontar lo que ha sido pagado en la etapa inicial. En el caso 4 hay un depósito en efectivo de 150.000 pesos en la cuenta especial y la regularización de un automóvil en 120.000, ambos en la primera etapa. Hacemos la cuenta, el depósito en efectivo, los 150.000, descontamos la franquicia, determinamos el impuesto y lo mismo pasa en el automóvil, y esto es la situación que habíamos hablado con anterioridad, cómo la franquicia se aplica entonces en ambos supuestos. En el caso 5 tenemos la exteriorización de inmuebles en dólares y rodados en la primera etapa y cómo en definitiva jugaría la franquicia y cómo jugaría el pago adelantado. Otro caso de blanqueo en dinero en efectivo, acá se blanquea $150.000, se deposita en la cuenta especial, el 30 de octubre se retiran 80.000, y entonces la pregunta sería, ¿hay retención del 5%? ¿Y cuál es la situación si se efectúa el día 27 de septiembre? Por los 80.000 no corresponde la retención porque estaría jugando la franquicia de los $100.000, y si el retiro se hace con anterioridad tampoco juega la retención, pero tenemos que informar al banco tal cual hemos dicho con anterioridad. Este supuesto del caso 7 es una sociedad que blanquea $100.000 en efectivo, o sea que está amparado por la franquicia, lo deposita en la cuenta especial, el 2 de octubre retira los fondos y con esto procede a distribuirlos entre los accionistas como dividendos. No se aplica la retención del 5%, pero no, la segunda pregunta era si se libera el impuesto a las ganancias por la retención del 7% de los dividendos. Obviamente que no, no queda tal liberación porque se refiere a un hecho posterior. El caso 8, que es un contribuyente residente en el país, titular de un bien inmueble en el país sin declarar, fallece en el mes de noviembre del 2023 y a la fecha no se inició el juicio sucesorio. ¿Cómo se procede para el blanqueo? El blanqueo lo debe realizar la sucesión indivisa. Caso 9, y ya estamos cerrando, un inmueble ubicado en el país sin declarar se encuentra cedido en usufructo. ¿Quién debe efectuar la regularización? Debe ser hecha por el nudo propietario, dado que es quien puso los fondos para comprar ese inmueble. Y cerramos con el caso 10, donde dice que un contribuyente se encuentra bajo una fiscalización de la AFIP, quien determinó un incremento patrimonial no justificado por diferencias entre depósitos bancarios e ingresos declarados. Entonces las preguntas son dos. Primero, ¿es posible en tales circunstancias regularizar la situación mediante blanqueo? Segundo, ¿cambia la situación si se hubiera dictado determinación de oficio y se hubiese apelado ante el Tribunal Fiscal? Entonces nosotros decimos, en el primer caso, el contribuyente está bajo fiscalización, por lo tanto es posible regularizar la situación fiscal por medio del blanqueo.
En el segundo, como hay una determinación de oficio, como se apeló ante el Tribunal Fiscal, no es posible regularizar por blanqueo, aunque sí por moratoria, que es la alternativa que tiene el contribuyente. Vamos a cerrar con las preguntas sobre blanqueo, que también fueron muchas. Hay una primera pregunta que nos preguntan si se puede blanquear más de una vez. Tema que lo hemos comentado. El contribuyente efectivamente puede blanquear más de una vez dentro de cada una de las etapas e inclusive en las tres etapas. Para lo cual, lo que hemos dicho, que en el caso que blanquean las tres etapas, a los efectos de la determinación del impuesto, hay que tomar en cuenta la última etapa que se regulariza. Nos preguntan por las sociedades de hecho, esto es las sociedades antes de la modificación de la ley del Código Civil y Comercial. En este caso, la cuenta tiene que ser abierta a nombre de cada uno de los socios. Ellos van a hacer el depósito, ellos van a blanquear y con ese blanqueo van a liberar también a la sociedad de hecho. Hay otra pregunta que está referido a inversiones en la cuenta comitente del exterior. Dice que este contribuyente decide regularizar, pero no quiere ni enajenar esas inversiones, ni tampoco las quiere transferir al país. Bueno, esa era una opción que plantea el mecanismo del blanqueo, ¿no? Es decir, un mecanismo es poder enajenarlas, depositarlas, transferirlos al país, y ahí entonces juega el mecanismo especial que habíamos hablado. Pero la otra opción, que aparentemente es la que acá se está consultando, es que no se quiere ni enajenarla ni transferirlo. Con lo cual, lo que tiene que hacer el contribuyente es regularizar por etapas. Y en base a eso va a pagar los impuestos también por etapas del 5, 10 y el 15%. Nos preguntan en el caso de una adhesión al blanqueo con depósito en efectivo, cómo se va a tratar el saldo que en definitiva tenga esa cuenta, si es grabado o es exento en bienes personales. Y acá tenemos que hacer esta distinción. En primer lugar, respecto del 31 de diciembre del año 2023 no se considera, porque como hemos dicho, se considera que queda incorporado al patrimonio a partir del 1/1 del 24, por lo tanto el 23 no existe. Y el saldo que pueda existir al 31 de diciembre del 2024 va a estar grabado con bienes personales. Una pregunta interesante que nos hacen también respecto del monotributista es cómo, en el caso de la regularización de un monotributista, cómo jugaría el tapón, la ley tapón o el blanqueo, el bloqueo fiscal. Y realmente es interesante esta pregunta porque respecto del efecto del bloqueo no hay ninguna norma que lo prevé, con lo cual tenemos que interpretar que el blanqueo que hace el monotributista primero, no va a producir ningún efecto, ya esto lo hemos dicho varias veces, no va a producir ningún efecto en el encuadramiento del monotributo. Aunque sí podría producirlo en el futuro si como consecuencia de ese blanqueo se generan determinado tipo de gastos cuyo monto implique una consistencia respecto de los ingresos del monotributista. Pero si el monotributista en los años anteriores ha tenido alguna inconsistencia, por ejemplo, porque ha superado los límites de ingresos previstos para la categoría, o tiene inconsistencia respecto de los gastos en función de los ingresos, ese tipo de situaciones no queda afectado por la ley tapón, no se le aplica. Se le aplicaría si como consecuencia del blanqueo
él debería, por esos ingresos no declarados, debería haber ingresado en el régimen general de ganancias y valor agregado, ahí quedaría liberado y respecto de esto jugaría la ley tapón, pero no de los otros mecanismos. Hay una pregunta que nos dice que un contribuyente va a blanquear un inmueble, pero no va a blanquear el alquiler que generó ese inmueble. Si es posible, entonces en este caso, blanquear dólares y con este blanqueo de dólares depositado, liberar el impuesto a las ganancias por no haber declarado el alquiler. Efectivamente, quedaría liberado en esa circunstancia. Aquí hay una pregunta un tanto curiosa, nos dice que la FIP no acepta regularizar en este blanqueo facturas apócrifas. Bueno, a ver, primero habíamos dicho nosotros que el criterio que tiene la AFIP ya desde blanqueos anteriores, ahora no exteriorizó ningún criterio, pero si aplicamos el criterio de blanqueos anteriores, es que las facturas apócrifas no se podían regularizar porque el criterio de la AFIP es que únicamente se puede regularizar las omisiones de IVA derivados de débito fiscal no declarado, pero no de créditos. Ahora, me suena muy raro que la FIP no acepte regularizar esto porque la FIP no dice nada cuando se hace la presentación. Por eso realmente me extraña sobremanera. Y nos dice qué sustento podemos encontrar para que la FIP no haga una determinación de oficio. Bueno, el sustento que nosotros no es para que no hagan una determinación de oficio, sino para tomar una decisión estratégica de entrar en el blanqueo. Este es el sustento. Y el sustento, tal cual lo planteamos en la presentación, es las diversas sentencias de la Corte Suprema que ha admitido, tanto en el caso de débito fiscal como el crédito fiscal, el blanqueo, también recepcionando los respectivos dictámenes de la procuradora. Ahora, si esto no es aceptado por el fisco, estos argumentos no sirven para evitar la determinación de oficio. Esos antecedentes lo hemos mostrado también en nuestra proyección. Hay una consulta que vuelve sobre un tema que también lo hemos hablado, si hay una doble franquicia por estos $100.000, es decir, contribuyente que deposita en efectivo $100.000, que blanquea bienes, otros bienes por $100.000, efectivamente cada uno debe llevar su franquicia respectiva de los $100.000. Nos preguntan, en el caso de ventas omitidas, si es posible blanquear dólares para regularizar las ventas omitidas y en ese sentido, ¿cuál es la documentación a adjuntar? Bueno, en primer lugar, si hay ventas omitidas, es posible regularizar los dólares y con esto liberamos las ventas omitidas. La documentación a adjuntar, ninguna. Es decir, no se pueden presentar las facturas en negro para esto, ¿no? Es decir, obviamente con el depósito en efectivo queda regularizado. Si después viene una inspección de la FIP y la inspección de la FIP empieza a trabajar sobre ventas omitidas, bueno, ahí sí viene el blanqueo, se opone el blanqueo para liberar los impuestos correspondientes. Nos preguntan qué tipo de bien es el mutuo. El mutuo es un préstamo, un crédito según la parte que tomemos. Como crédito es posible de regularizarlo, no como préstamo. Nos preguntan que un contribuyente que blanquea $3 millones, si puede oponerlo ante la AFIP en una inspección. Bueno, si como consecuencia del blanqueo tiene una inspección, empieza a verificar los periodos fiscales, la FIP determina ajuste, contra eso entonces se puede oponer el blanqueo para liberar esas obligaciones. Respecto del tapón fiscal, nos preguntan si además de las personas humanas es aplicable para sociedades. Efectivamente, es aplicable para todos los sujetos que recurren al blanqueo. Nos preguntan si es posible abrir distintas cuentas, los depósitos en distintos bancos.
Bueno, no sé cuál es el sentido de esto, pero no hay ninguna prohibición en hacerlo. Nos preguntan si un contribuyente va a hacer un blanqueo de depósito en efectivo de $100.000, si para esto es requisito presentar la declaración jurada de impuesto a las ganancias de bienes personales del 2023 y de años anteriores. No, no es requisito para eso. En el caso del depósito de los $100.000, si ese depósito que dijimos se tenía que hacer hasta el 30 de septiembre se retira en octubre del 2024, si no hay retención, efectivamente no corresponde a retención. También nos pregunta respecto de los familiares a cargo. Los familiares a cargo, que lo dijimos a los efectos de la franquicia, son familiares a cargo dispuestos, esto por la reglamentación, siguiendo las normas de impuesto a las ganancias. O sea, tenemos que ver si el impuesto a las ganancias, ese contribuyente está a cargo o no está a cargo. También en un blanqueo de dólares en el exterior, cómo se hace con el depósito de dinero en efectivo que no se puede traer al país. Bueno, digamos, en este caso el contribuyente tiene que depositarlo en el exterior y de ahí entonces, antes del 30 de septiembre, tiene que hacer la transferencia correspondiente. En respecto de las operaciones onerosas documentadas de hasta $100.000, nos preguntan si puede destinarse ese fondo para comprar después un inmueble que vale $150.000, para lo cual se le aplican los 100.000 y los 50.000 con otro monto declarado, perfectamente bien, está dentro de las normas correspondientes. Un contribuyente que ha declarado impositivamente su terreno y no declaró la construcción, si esto puede ser objeto de blanqueo. Efectivamente, esto se puede blanquear, para lo cual hay que demostrar no solamente la construcción que se ha hecho, sino a través de un profesional habilitado, también la evaluación de la misma. Otra pregunta curiosa nos pregunta si las entidades sin fines de lucro exentas del impuesto pueden blanquear. Bueno, no están excluidas, pueden blanquear. Creo que hay que pensarlo bastante si una entidad sin fin de lucro exenta blanquea, porque es posible que lo verifiquen para ver si la exención continúa o no. Otra pregunta que nos hacen respecto de cuentas en el exterior de Estados Unidos, habida cuenta de que estas cuentas van a estar sujetos al intercambio de información fiscal, si deben blanquearse. Yo diría, no es que se deban blanquear, esta es una opción que tiene que tomar el contribuyente si los quiere blanquear o no los quiere blanquear. Acá recordemos que está sujeta a intercambio de información según sea el tipo de cuenta. Si está abierto a nombre del contribuyente, persona humana, o si está abierto a nombre de sociedades. En un caso se informa, en otro caso no. De ahí la decisión de acuerdo al riesgo que cada uno quiera, en definitiva, tomar. También nos preguntan en un blanqueo de hasta $100.000, el contribuyente si puede, esto es parecido a lo anterior, si puede destinarlo a comprar un automóvil y un inmueble usado, puede hacerlo. El total es 250.000, aplica los 100.000, el saldo con montos declarados, perfectamente bien. Respecto del decaimiento del blanqueo, más precisamente el decaimiento del bloqueo fiscal, si la relación del 10% hay que hacerlo entre los bienes que detecta el fisco y los bienes blanqueados, o respecto del total de los bienes blanqueados y declarados. La ley tiene dicho que esa relación hay que hacerlo entre los bienes detectados por el fisco y los blanqueados, no el total de los bienes. Nos preguntan también si en un depósito en efectivo es posible realizar un blanqueo del esposo en el orden de 80% y la mujer del 20% en función de los ingresos que tienen. Perfectamente posible. Recuerden que acá está el problema del lavado de dinero. Quiere decir que si el contribuyente blanquea, libera de los efectos impositivos, pero no del lavado.
con lo cual van a actuar los sujetos obligados, que puede ser el banco, que puede ser la AFIP, y va a ser el análisis si realmente los valores son consistentes o no. En el caso del blanqueo de $150.000, nos preguntan, los 100.000, ¿cómo juegan? Como mínimo no imponible, como exento. Los 100.000 como franquicia es una franquicia exenta. Por lo tanto, hasta 100 está exento, de ahí en más no lo está. Nos preguntan si queda en el contribuyente que blanquea, si queda liberado del impuesto a los ingresos brutos. Obviamente que no. Esto es una ley nacional. La ley nacional no puede dictar exenciones respecto de impuestos locales y por esta razón, como hemos dicho, la ley lo que ha hecho es una invitación a los gobiernos locales, llámese provincia, municipios, CABA, a dictar normas similares. Quiere decir que a nosotros nos queda otro deber más para hacer, que es el seguimiento de todas las normas locales, provinciales, municipales, para ver hasta qué punto estas legislaciones se dictan o no se dictan. En el caso que alguna provincia no dicte la adhesión al blanqueo, queda facultada para tomar la norma de blanqueo, hay que ver cómo se entera de esto, pero para tomar la norma de blanqueo y realizar los ajustes correspondientes. Bueno, la última pregunta que nos formulan es un blanqueo que se realiza sobre $300.000. Dice que está previsto retirarlo del banco, juega entonces el 5% de retención y ese 5% sobre qué se practica sobre 200.000 porque tiene que aplicar la franquicia de los 100.000 no exentos y esto lo tiene que hacer el banco en su calidad de agente de retención del tributo.